El método de conferencia prensa de AWE, cuando se llama Bombini de Liberación de Colombia, también de AWE, que durante el Día Nacional va a haber un intercambio cultural entre Colombia y Aruba, y exacto un proyecto de paz, intercambio cultural Aruba y Colombia, en lo que intercambiar diferentes disciplinas, entre otros cultural, de manera baile, gastronomía y también diferentes otras actividades de un programa full preparado semana hábil, cual nos está muy contento de portar alumnal de Fundación Urban y junto con los talentos local, nos obra local, lo pedir cambiar y así sea de otro, experiencia de otro y compartir de otro, para lo cual se trata cultura de ambos países. Es un placer para el Consulado de Colombia de Aruba darle la bienvenida. Nos complace anunciar que la Embajada de Colombia en el Reino de los Países Bajos está desarrollando un proyecto de paz denominado Construyendo Puentes entre Colombia, Aruba y Curazao. Este proyecto promueve un intercambio cultural, académico y gastronómico, con el objetivo de fomentar la integración entre nuestras naciones y resaltar el compromiso del gobierno colombiano con la paz y la democracia. Durante el desarrollo de este intercambio cultural contaremos con la presencia de nuestra embajadora de Colombia en el Reino de los Países Bajos, la señora Carolina Olarte Bacares, que nos acompañará en las diferentes actividades que desarrollará el grupo y tendrá algunos encuentros con autoridades y con algunos comerciantes locales. El proyecto ACTE, el Costa de Colombia, africanos, cuando discuten el intercambio cultural con el gobierno de Colombia, vamos a rápido más de aceptar para por cooperar con el Costa de Colombia para organizar el evento ACTE. El grupo ACTE é um grupo que está pedindo na língua sul de Colômbia, para comunidade na Aruba, que tem um bom também, mas se não tem espaço para ter intercâmbio aqui com o governo local. Mas não precisa custo da pista, tem diferentes talheres fora do nada, de baile, e também de cozinha, que é parte culinária, e também com para conservar a natureza. Então, netamente para por meio de informar e educar, mas por sim outro. A plataforma ACTE, ou possibilidade ACTE, da única possibilidade também, não descobrir aqui na rua, possibilidade também de contar, experienciar esta pipa cultura de la Región Colombia. Darles un mensaje a los demás jóvenes que están allá de que los sueños sí se pueden cumplir. Así que agradecimientos total a todos ustedes, a todas las personas, a todos los actores que hacen posible estos intercambios, porque créanme que esto es algo que Tumaco está, todos los ojos de Tumaco están aquí en los ojos de ellos, haciendo de que los buenos somos más. Es una forma de decir que los buenos somos más, y cuando regresemos a Tumaco no se imaginan el trabajo bonito que se viene, porque ya muchos jóvenes van a tener mucha motivación también de poder trabajar duro con su arte para poder estar acá.